el viento gélido de los Cárpatos, llevaba siglos susurrando advertencias que nadie supo escuchar. Entre las montañas dentadas que mordían el cielo y los valles profundos donde la nieve se acumulaba como secretos enterrados, nació un niño, destinado a convertirse en la encarnación del castigo. Corría el año 1431, cuando el príncipe Vlad II Dracul, señor de Valaquia, sostuvo en sus brazos a su segundo hijo, sin saber que entregaba al mundo el germen de una leyenda teñida de sangre. La infancia de Vlad transcurrió entre los muros fríos de una fortaleza transilvana, donde aprendió los primeros rudimentos del poder. Sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, observaban las ceremonias cortesanas, los pactos sellados con vino y las sonrisas falsas de los boyardos. El pequeño príncipe absorbía cada gesto, cada traición velada, cada juramento que se deshacía como la niebla al amanecer. Su padre, un gobernante atrapado entre dos imperios hambrientos, el otomano al este y el húngaro al oeste, le enseñó la primera y más cruel lección de Estado. La supervivencia exige sacrificios inconfesables. Fue en 1442 cuando el destino de Vlad cambió para siempre. Su padre, acorralado por las circunstancias políticas y la necesidad de mantener una paz frágil con el sultán Murad II, tomó una decisión que marcaría el alma del joven príncipe con un hierro más ardiente que cualquier estigma físico. Entregó a sus propios hijos, Vlad y Radu, como rehenes al Imperio Otomano. Un príncipe no pertenece a su sangre, sino a su tierra, le dijo su padre la noche anterior a la partida, mientras las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre los muros de piedra. Tu cuerpo será su prisionero, pero tu alma debe permanecer libre, como un lobo que espera el momento de atacar. El viaje hacia Adrianópolis fue un descenso hacia un infierno desconocido. Cada paso que lo alejaba de Valaquia era un hilo que se cortaba con su identidad. El carruaje avanzaba por caminos pedregosos, atravesando bosques donde los árboles parecían llorar con la savia dorada del otoño. El joven Vlad, apenas un niño de 11 años, contemplaba el paisaje que se transformaba, cada vez más extraño, cada vez más hostil. La corte otomana recibió a los jóvenes príncipes con una hospitalidad calculada, una jaula adornada con sedas y especias exóticas. Allí, entre columnas de mármol y jardines perfumados, Vlad aprendió que existían prisiones invisibles más crueles que cualquier mazmorra. Cada reverencia que se veía obligado a hacer ante el sultán era una humillación que almacenaba como veneno en su interior. Cada lección del Corán que debía memorizar era un clavo en el féretro de su identidad cristiana. Mientras su hermano Radu se adaptaba, convirtiéndose en el favorito de la corte por su belleza y docilidad, lo que le valdría más tarde el apodo de El Hermoso, Vlad se endurecía como el acero templado en fuego. Los castigos públicos, frecuentes en el imperio, se convirtieron en su escuela de justicia. Observaba con ojos entornados cómo los traidores eran azotados hasta que sus espaldas se transformaban en lienzos carmesí, cómo los ladrones perdían sus manos entre gritos que nadie escuchaba, cómo el poder se manifestaba a través del dolor ajeno. El miedo es el único lenguaje que todos comprenden sin necesidad de traducción, le comentó una vez un genízaro anciano que por alguna razón desconocida había tomado afecto por aquel príncipe cristiano de mirada intensa. Las noticias de su tierra llegaban como susurros distorsionados por la distancia. Su padre había sido asesinado, traicionado por boyardos aliados con húngaros. Su hermano mayor, Mircea, había sido enterrado vivo con los ojos quemados con hierros al rojo. Valaquia, su herencia legítima, se había convertido en un tablero de ajedrez donde potencias extranjeras movían piezas con indiferencia. Durante aquellos años de cautiverio, Vlad construyó en su interior un palacio de odio meticulosamente arquitecturado, con habitaciones para cada traición, con ventanas que miraban hacia un futuro de venganza. No era ya el niño que había dejado Valaquia, sino una crisálida de horror que esperaba el momento de romper su capullo. Cuando finalmente fue liberado, tras la intervención de aliados de su padre muerto, Vlad emergió transformado.
Sus ojos habían visto demasiado, su mente había aprendido demasiado. Regresaba a su tierra natal como un extraño, un príncipe educado por sus enemigos, un cristiano que conocía íntimamente las costumbres de los infieles, un gobernante cuya primera lección de poder había sido la traición de su propio padre, al entregarlo como moneda de cambio. El joven que cabalgaba de regreso hacia los Cárpatos llevaba consigo una visión clara. El poder no se hereda por derecho divino, se conquista con sangre. La lealtad no se gana con bondad, sino con terror. Y la justicia no es más que la venganza vestida con ropajes de Estado. La primavera de 1456 amaneció teñida de presagios. El deshielo en los Cárpatos arrastraba consigo más que agua de las nieves eternas. Llevaba también el rumor de un príncipe que regresaba, no como hijo pródigo, sino como verdugo. Los caminos embarrados de Valaquia temblaban bajo el paso de caballos extranjeros. Vlad había vuelto, pero no venía solo. Lo acompañaban tropas húngaras cedidas por su temporal protector, János Hunyadi, quien veía en el joven príncipe una herramienta útil contra la expansión otomana. El paisaje que recibió a Vlad era un espejo roto de la tierra que guardaba en su memoria infantil. Los campos, antaño fértiles, mostraban las cicatrices de incursiones constantes. Las aldeas se habían convertido en collares de cenizas esparcidas por el viento. Las iglesias, profanadas, exhibían sus cruces torcidas como espinas en la carne de Cristo. Pero lo más desolador no era la ruina física, sino la moral. Valaquia se había convertido en un nido de traidores, un laberinto de lealtades cambiantes, donde los boyardos, la nobleza local, se vendían al mejor postor, fuera este húngaro, otomano o polaco. «He vuelto a una tierra sin honor», murmuró Vlad, mientras contemplaba desde una colina la capital, Targoviste, donde el usurpador, Vladislav II, gobernaba con la bendición otomana. Su rostro, curtido por años de humillaciones orientales, permaneció impasible, pero sus puños se cerraron hasta que las uñas dibujaron medias lunas sangrientas en sus palmas. El enfrentamiento fue breve y brutal. Las crónicas difieren en 1111 los detalles, pero coinciden en el desenlace. Vladislav II murió decapitado por la propia mano de Vlad, en un duelo personal que selló la restauración dinástica. Cuentan que el nuevo príncipe limpió ceremoniosamente su espada en la túnica del cadáver antes de ordenar que la cabeza fuera expuesta en las murallas de la ciudad. Era su primera lección de gobierno. La muerte de un enemigo debe ser pública, debe servir de ejemplo. La coronación de Vlad XIII fue austera, desprovista de la pompa que hubiera correspondido a un evento de tal magnitud. Los boyardos que acudieron lo hicieron con sonrisas tensas y miradas inquietas, conscientes de que sus lealtades previas estaban siendo meticulosamente registradas en la memoria del nuevo gobernante. El joven príncipe, ahora conocido como Vlad Draculea, hijo del dragón, en referencia al título de su padre como miembro de la Orden del Dragón, recibió los símbolos de poder con una serenidad que resultaba más amenazadora que cualquier arrebato de furia. Un príncipe fuerte necesita nobles leales y un pueblo protegido, declaró durante el banquete posterior. Sus palabras, pronunciadas con un acento ligeramente extraño tras sus años en tierras otomanas, flotaron sobre la mesa como una promesa, o quizás como una advertencia. No pasó mucho tiempo antes de que Valaquia descubriera el verdadero significado de aquellas palabras. La primera demostración de su peculiar visión de justicia ocurrió apenas unas semanas después de su ascenso al trono. Convocó a todos los boyardos a un festín pascual en Targoviste. Cuando estaban reunidos, sus guardias sellaron las puertas del salón. Con voz pausada, casi paternal, Vlad les preguntó: ¿Cuántos príncipes habéis servido durante los últimos años? El silencio fue espeso como sangre coagulada. Nadie se atrevió a contestar. Entonces, con un gesto calculado, Vlad señaló a los más ancianos, a aquellos cuya experiencia política abarcaba décadas de traiciones. Los que habéis visto más de 5 príncipes, permaneced a mi derecha, los demás, a mi izquierda.
Cuando Dynocent la separación estuvo completa, los guardias se llevaron a los veteranos de múltiples lealtades. Al amanecer siguiente, los habitantes de Targoviste contemplaron horrorizados el espectáculo que les aguardaba en la colina cercana al castillo. 50 boyardos empalados en estacas de madera, dispuestas en círculos concéntricos como una macabra flor de carne y dolor. Algunos aún vivían suspendidos entre cielo y tierra, en una agonía que podía prolongarse días. Era el nacimiento de una política de terror sistemático que pronto sería conocida en toda Europa. El empalamiento, una técnica que Vlad había observado en su cautiverio otomano, se convirtió en su firma personal, en su método predilecto para castigar la traición, el robo, la mentira y cualquier otra ofensa contra su concepto del orden social. Un gobernante amado puede ser derrocado por ambición. Un gobernante temido jamás, solía decir a sus consejeros más cercanos mientras supervisaba personalmente las ejecuciones. La eficacia de su método fue innegable. La criminalidad en Valaquia descendió hasta niveles desconocidos. Se cuenta que colocó una copa de oro en la fuente central de Targoviste, disponible para calmar la sed de cualquier viajero, y que nadie se atrevió a robarla durante todo su reinado. Los comerciantes atravesaban sus dominios sin temor a bandidos. Las carreteras, antes infestadas de salteadores, se volvieron seguras. Pero el precio de aquella paz fue el miedo. Las aldeas caían en un silencio sepulcral cuando los emisarios del príncipe aparecían en el horizonte. Las madres usaban su nombre para asustar a los niños desobedientes. Los bosques parecían susurrar su título, Tsepesh, el empalador, cuando el viento agitaba las ramas de los árboles. Para Vlad, sin embargo, aquel terror no era crueldad gratuita sino pedagogía necesaria. Cada estaca era un mensaje, una lección, un recordatorio. Cada cuerpo expuesto a los cuervos representaba la certeza del castigo, la inmutabilidad de su justicia, la imposibilidad de escape. Cuando los embajadores otomanos se negaron a quitarse los turbantes en su presencia, alegando costumbres religiosas, Vlad ordenó que les fueran clavados a las cabezas con pequeños clavos. «Ahora podéis mantener vuestras costumbres para siempre», comentó con una sonrisa casi amable, mientras los hombres se desangraban frente a él. Aquella sonrisa contenía todo el veneno acumulado durante su cautiverio, todo el rencor de una infancia robada, toda la rabia de un príncipe que había sido usado como peón en un tablero demasiado grande. Cada empalamiento era, en el fondo, una carta enviada al pasado, un ajuste de cuentas con el niño que había sido entregado como moneda de cambio. El invierno de 1462 se cernía sobre los Cárpatos como un sudario. Las montañas, cubiertas de nieve virgen, parecían cadáveres gigantescos amortajados de blanco, bajo un cielo plomizo que negaba toda esperanza. En su fortaleza de Poenari, enclavada como una garra de piedra en la roca viva, Vlad contemplaba el horizonte oriental con ojos que habían aprendido a reconocer los presagios de la guerra. Los informes de sus espías eran unánimes. El sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, preparaba un ejército como nunca antes se había visto para aplastar al insolente príncipe valaco que había osado desafiar al Imperio Otomano. La sincera decisión de Vlad de suspender el tributo anual al sultán, un gesto simbólico de independencia que incluía tanto oro como jóvenes destinados a convertirse en genízaros, había sido el detonante de aquella tormenta que ahora se gestaba al otro lado del Danubio. Pero el verdadero insulto, el que había encendido la furia imperial, fue la respuesta que dio a los emisarios otomanos cuando exigieron el pago. Los había invitado a un banquete, y al negarse estos a quitarse los turbantes en señal de respeto, ordenó que les fueran clavados en sus cabezas. «Ellos conocen solo el lenguaje de la fuerza», murmuró mientras el aliento se condensaba frente a él como el fantasma de palabras no pronunciadas. «Y yo aprendí a hablarlo en su propia casa». Con manos que nunca temblaban, tomó pergamino y pluma. La tinta negra, espesa como sangre coagulada,
dibujó caracteres firmes sobre la pálida superficie. Era una carta destinada a Matías Corvino, rey de Hungría, el monarca cristiano más poderoso de la región, y teóricamente, su aliado contra la amenaza musulmana. A su Majestad Matías Corvino, por la gracia de Dios, rey de Hungría y Bohemia, defensor de la cristiandad. El lobo otomano aúlla nuevamente en nuestras fronteras. Sus fauces, aún manchadas con la sangre de Constantinopla, se abren ahora para devorar lo que queda de los reinos cristianos en el este. Mis informantes hablan de un ejército de más de 100.000 hombres, comandados por el propio sultán, que marcha hacia el Danubio con la intención de convertir Valaquia en otra provincia de su imperio en expansión. Durante años he contenido la marea musulmana, no con diplomacia de salón sino con el único lenguaje que entienden, el terror. Cada empalado en nuestras fronteras ha sido un mensaje, cada cabeza enviada a Estambul una advertencia. He construido un muro de miedo que ha protegido no solo a mi principado sino a toda la cristiandad. Ahora necesito más que palabras de aliento o promesas vagas. Necesito hombres, armas, suministros. Si Valaquia cae, Hungría será la siguiente. No os pido este apoyo como quien mendiga un favor, sino como quien ofrece la oportunidad de participar en una causa sagrada, la defensa de nuestra fe frente a los infieles. El tiempo apremia. Cuando recibáis esta carta, es posible que ya esté enfrentando a las primeras avanzadillas otomanas. Vuestra respuesta determinará no solo mi destino y el de mi pueblo, sino posiblemente el futuro de toda la cristiandad oriental. Vlad Draculea, príncipe de Valaquia. La carta fue sellada con 1700 cera roja y el emblema del dragón. El mensajero, un joven boyardo de probada lealtad, partió de inmediato hacia Buda, la capital húngara, atravesando pasos montañosos apenas transitables en aquella época del año. Mientras esperaba respuesta, Vlad implementó una política de tierra quemada que pasaría a la historia como uno de los ejemplos más devastadores de guerra defensiva. Ordenó envenenar pozos, quemar cosechas, destruir aldeas enteras. Familias completas fueron obligadas a retirarse hacia las montañas, abandonando hogares que habían ocupado durante generaciones. La tierra que no podemos defender, no la heredará el enemigo, declaró ante los boyardos que cuestionaban tan drásticas medidas. Cuando el inmenso ejército otomano cruzó finalmente el Danubio, se encontró con un paisaje desolado, un desierto creado por la mano del hombre, donde ni siquiera los cuervos encontraban sustento. Pero lo que esperaba a los invasores iba más allá de la simple hambruna o la falta de refugio. Una noche de junio, Vlad lideró personalmente un ataque nocturno contra el campamento otomano. Con apenas unos miles de hombres, sembró el caos entre las tiendas enemigas, llegando incluso a penetrar hasta la zona donde el propio sultán descansaba. La historia registra que Mehmed II apenas logró escapar con vida de aquella incursión que, si bien no cambió el curso inevitable de la guerra, entró en la leyenda como muestra del ingenio militar y la audacia del príncipe valaco. Sin embargo, a pesar de estos éxitos tácticos, la realidad estratégica era implacable. Valaquia no podía resistir sola contra la potencia otomana. Cada día que pasaba, Vlad escrutaba el horizonte occidental, esperando ver aparecer el estandarte húngaro, la ayuda prometida que nunca llegaba. La carta al rey Matías quedó sin respuesta, un silencio que resonaba más fuerte que cualquier declaración explícita. Lo que Vlad no sabía es que su misiva había llegado a destino, pero había sido recibida por un monarca con diferentes prioridades geopolíticas. Matías Corvino, presionado por el Papa y por facciones nobiliarias internas, había decidido que era más conveniente llegar a un entendimiento con los otomanos que arriesgar sus ejércitos en defensa de un príncipe cuya reputación de crueldad había traspasado fronteras. Además, Radu, el hermano menor de Vlad, criado en la corte otomana, se presentaba como una alternativa más maleable para el trono valaco, un títere que aseguraría tanto la paz con los turcos
como la influencia húngara en la región. La traición se consumó en el otoño de 1462, cuando Vlad, acosado por fuerzas muy superiores y con su ejército diezmado, cruzó la frontera hacia Hungría buscando la protección de su supuesto aliado cristiano, no encontró el recibimiento de un héroe de la fe, sino el trato reservado a un criminal. Fue arrestado por orden de Matías Corvino, bajo acusaciones fabricadas de connivencia secreta con los otomanos. Precisamente el crimen del que era más inocente. El príncipe que había defendido la cristiandad derramando ríos de sangre enemiga, fue encadenado y exhibido como una bestia exótica en la corte húngara. Allí, ante nobles que nunca habían empuñado una espada en batalla, Vlad fue presentado como un monstruo sediento de sangre, un gobernante cuya crueldad excedía cualquier justificación política o militar. Para dar credibilidad a estas acusaciones, se difundieron panfletos anónimos que describían atrocidades inventadas o exageradas, banquetes celebrados entre bosques de empalados, torturas refinadas aplicadas por capricho, ríos teñidos de rojo por la sangre de víctimas inocentes. Estos relatos, amplificados por la recién inventada imprenta, crearon la imagen del Vlad histórico que perduraría en la memoria colectiva europea, eclipsando al estratega militar y al gobernante efectivo, que también fue. Así comenzaron los largos años de cautiverio húngaro. El silencio de Matías Corvino ante su carta se había transformado en una prisión de piedra, donde Vlad, el antiguo terror de los otomanos, fue reducido a una curiosidad, un ejemplo viviente de la barbarie oriental que Hungría pretendía contener. El hombre que había hecho del empalamiento un arte estatal aprendió entonces que existían formas de muerte más lentas que cualquier tortura física: el olvido, la calumnia, la impotencia. 12 años duró el cautiverio en las mazmorras húngaras. 12 inviernos contemplando el mismo trozo de cielo a través de una ventana enrejada. 12 primaveras, escuchando el canto de pájaros libres mientras las cadenas mordían sus tobillos. El pelo negro se tornó gris. La piel se adhirió a los huesos como pergamino viejo. Los ojos se hundieron en cavernas de insomnio. Pero lo que más envejeció en Vlad Tepes no fue su cuerpo, sino su leyenda. Cuando finalmente Matías Corvino decidió liberarlo en 1474, no lo hizo por compasión o justicia tardía, sino por puro cálculo político. El equilibrio de poder en los Balcanes había cambiado nuevamente. Los otomanos avanzaban imparables. Radu el Hermoso, el hermano que había usurpado el trono de Valaquia con bendición turca, había muerto de sífilis tras un reinado mediocre. Se necesitaba urgentemente un príncipe con experiencia militar que pudiera contener la amenaza musulmana, y el antiguo cautivo, a pesar de los años de encierro, conservaba intacta su reputación como estratega. Para sellar esta rehabilitación política, Matías Corvino ofreció a Vlad la mano de una de sus parientes, una prima lejana de sangre real pero escasa influencia. La boda se celebró sin pompa en una capilla secundaria del Palacio Real de Buda. Los pocos testigos describieron al novio como una sombra de sí mismo, un fantasma prematuro que pronunció los votos matrimoniales con voz áspera por el desuso. «Los años no me han quebrado», susurró aquella noche a su nueva esposa, mientras las sábanas nupciales dibujaban mapas de sombras sobre sus cuerpos extraños. «Solo me han enseñado a esperar con más paciencia». El retorno a Valaquia en 1476 fue una procesión fantasmal. Los campesinos que bordeaban el camino observaban con curiosidad mezclada de terror a aquel jinete escuálido que cabalgaba bajo estandartes húngaros. Pocos reconocieron en él al temible empalador de antaño. Los niños nacidos durante su ausencia lo conocían solo como un personaje de historias para asustarlos. Si no te portas bien, Drácula vendrá a por ti. Ahora, el monstruo regresaba, pero desarmado de su atributo más poderoso, el miedo que inspiraba. El nuevo reinado de Vlad III apenas duró 2 meses. Los documentos oficiales de la época, escasos y contradictorios, sugieren un gobierno titubeante, una sombra de la férrea administración anterior.
El príncipe que antes supervisaba personalmente cada ejecución ahora delegaba incluso las decisiones más básicas. El hombre que había transformado la crueldad en método de gobierno parecía ahora rehuir la sangre, como si hubiera desarrollado una extraña aversión hacia lo que antes constituía su firma personal. Las cartas privadas enviadas a su esposa, descubiertas siglos después en archivos húngaros, revelan un estado mental cercano a la disociación. Gobierno sobre un país que ya no reconozco, que ya no me reconoce. Mis órdenes se diluyen en el aire como humo antes de ser ejecutadas. Los boyardos me miran como a un perro viejo cuya dentadura ya no inspira temor. ¿Es este el precio de la corona? ¿Convertirme en una reliquia viviente de mi propia leyenda? La traición, cuando llegó, surgió desde múltiples frentes. Los boyardos, que habían fingido lealtad mientras calculaban los beneficios de un nuevo cambio dinástico. Los campesinos, que no acudieron a la llamada de las armas cuando Vlad convocó la leva forzosa para enfrentar una incursión otomana. Los comandantes militares, que desertaron la víspera de la batalla decisiva, llevándose consigo a tropas enteras. El final ocurrió cerca de Bucarest en diciembre de 1476. Las circunstancias exactas siguen siendo objeto de debate entre historiadores. Algunas crónicas afirman que murió en batalla, luchando con el valor desesperado de quien sabe que no hay retorno. Otras sostienen que fue asesinado por sus propios hombres durante la confusión del combate, una traición final ejecutada con fría precisión. Las más detalladas, basadas en correspondencia otomana, indican que fue capturado vivo, pero ejecutado inmediatamente por orden del comandante turco. Lo único cierto es el destino de su cabeza. Separada del cuerpo, lavada y embalsamada con hierbas aromáticas, viajó en un cofre de cedro hasta Constantinopla. Allí, el sultán Mehmed II, el mismo que años atrás había escapado por poco del ataque nocturno de Vlad, ordenó que fuera empalada en una pica frente al palacio imperial. El círculo se cerraba con perfecta simetría. El empalador, empalado. Su cuerpo nunca fue recuperado. Ninguna tumba marcada lleva su nombre. Los monjes del monasterio de Snagov, donde la tradición sitúa sus restos, niegan tener evidencia concreta de tal enterramiento. La tierra de Valaquia, que había defendido con métodos que la historia juzgaría como monstruosos, le negó incluso el consuelo póstumo de un lugar definido para su descanso. Así se consumó la paradoja final. El hombre que hizo del terror físico un arte de gobierno, que transformó los cuerpos de sus enemigos en espectáculos públicos de advertencia, quedó reducido a una ausencia, a un rumor, a un mito sin anclaje material. Su existencia terrena terminó como había comenzado, en el exilio, en la traición, en el silencio de una historia escrita por sus vencedores. 4 siglos después de que la cabeza de Vlad Tepes fuera exhibida en Constantinopla, un escritor, irlandés de mediano talento, buscaba inspiración para una novela de horror que pudiera competir con los éxitos góticos de su época. Bram Stoker, empleado teatral con ambiciones literarias, se topó durante sus investigaciones en el Museo Británico con referencias fragmentarias a un príncipe valaco conocido por su crueldad legendaria. Aquellas notas, distorsionadas por siglos de transmisión oral y escrita, convertirían al histórico empalador en algo que jamás fue, un bebedor de sangre inmortal, un no muerto aristocrático cuyo nombre, Drácula, resonaría en la imaginación colectiva, con mayor fuerza que cualquier verdad histórica. La transformación del Vlad histórico en el conde ficticio representa uno de los más fascinantes procesos de transmutación cultural jamás registrados. El hombre real, con sus complejidades políticas y sus motivaciones comprensibles aunque terribles, fue sepultado bajo capas de ficción que respondían a las ansiedades victorianas, el miedo a la sexualidad desatada, el terror a lo extranjero, la amenaza de una aristocracia parasitaria que literalmente se alimentaba de la sangre del pueblo. ¿Por qué Europa occidental prefirió el vampiro al príncipe real?
La respuesta yace en las sombras de la conciencia colectiva, en esos territorios inexplorados donde la verdad histórica resulta más insoportable que cualquier fantasía. El verdadero Vlad no chupaba sangre de gargantas vírgenes en la intimidad de castillos tenebrosos. Su violencia era pública, pedagógica, estatal. No se ocultaba tras murciélagos y niebla, sino que exhibía sus métodos a plena luz del día, convirtiendo el sufrimiento en espectáculo cívico. Un documento conservado en los archivos vaticanos, una carta enviada por un legado papal que visitó Valaquia en 1460, ofrece testimonio directo. El príncipe me condujo a una colina cercana a su residencia, donde centenares de empalados en diversos estados de descomposición formaban un bosque macabro. «Decidme, padre», me preguntó con extraña cortesía, ¿no os parece que este espectáculo sirve mejor a la causa de la justicia que vuestros sermones dominicales? No supe qué responder, pues aunque sus métodos repugnan a cualquier conciencia cristiana, debo admitir que en sus dominios no encontré ni un solo ladrón, ni un solo camino inseguro. Esta racionalidad tras el horror resultaba más perturbadora que cualquier superstición sobre no muertos. Europa podía asimilar al vampiro, figura controlable mediante crucifijos, ajos y estacas, pero no al gobernante que empleaba el terror sistemático como herramienta legítima de Estado. El primero pertenecía al ámbito reconfortante de 1900, lo sobrenatural. El segundo planteaba preguntas incómodas sobre la naturaleza misma del poder político y sus justificaciones morales. La ficcionalización de Vlad cumplió además otra función esencial: eximir a Occidente de su complicidad en la caída del príncipe valaco. Si Drácula era un monstruo sediento de sangre, entonces su destrucción quedaba justificada. Las potencias cristianas que lo abandonaron a su suerte frente al avance otomano, o peor aún, que lo traicionaron activamente como hizo Hungría, quedaban así absueltas por la posteridad. Los panfletos alemanes que circularon durante el cautiverio húngaro de Vlad, primeros ejemplos de propaganda política masiva gracias a la recién inventada imprenta, presentaban al príncipe valaco como un demente sanguinario que encontraba placer estético en el sufrimiento ajeno. Ilustraciones toscamente grabadas lo mostraban banqueteando entre bosques de empalados, mojando su pan en la sangre de sus víctimas. Ninguna mención hacían estos textos a su resistencia contra la expansión otomana, a sus años como rehén en Adrianópolis, a la traición sistemática de los boyardos que justificaba, al menos en su lógica interna, la represión ejercida contra ellos. Un cronista bizantino exiliado en Venecia tras la caída de Constantinopla escribió con amarga ironía: «Los príncipes de Occidente, que no movieron un dedo para salvar la ciudad de Constantino, ahora se escandalizan ante los métodos del valaco. Prefieren un tirano refinado que pierde territorios con elegancia a un defensor brutal que conserva los suyos con sangre». La fabricación del mito culminó con la novela de Stoker, donde el Drácula ficticio personifica todos los temores occidentales. Viene del este, posee una sexualidad depredadora, representa una aristocracia parasitaria que se alimenta literalmente de la sangre del pueblo. El éxito inmediato del libro y sus incontables adaptaciones posteriores consolidaron una imagen que sepultaría para siempre al Vlad histórico bajo capas de ficción gótica. La Academia moderna ha intentado rescatar al príncipe real de las garras del vampiro literario. Historiadores rumanos como Florescu y Magnali emprendieron investigaciones que contextualizaban sus acciones dentro del brutal panorama político de los Balcanes del siglo XV. Sus trabajos demostraron que, lejos de ser un caso aislado de sadismo patológico, los métodos de Vlad se inscribían en una tradición de gobernanza mediante el terror que resultaba común en la época, aunque él la llevara a extremos sin precedentes. Romania contemporánea. Mantiene una relación ambivalente con su hijo terrible. Por un lado, el turismo draconiano, basado mayoritariamente en la figura ficticia del vampiro,
aporta divisas necesarias a una economía en desarrollo. Por otro, intelectuales y políticos nacionalistas reivindican a Vlad como defensor de la independencia nacional frente a potencias extranjeras, minimizando sus excesos o justificándolos como necesidad histórica. Entre estos extremos, la figura histórica se difumina, atrapada en un limbo interpretativo. El hombre que utilizó el empalamiento como lenguaje político ha sido él mismo empalado por la historia, suspendido entre el cielo de la leyenda y la tierra de los hechos documentados, incapaz de descansar en la certeza de una narrativa definitiva. Quizás en esto consista la verdadera inmortalidad de Vlad, no en beber sangre ajena como su contraparte ficticia, sino en alimentarse eternamente de nuestra fascinación por el horror, de Mina de Cielo, nuestra necesidad de convertir la crueldad histórica en fantasía digerible, porque la leyenda del vampiro nos permite dormir tranquilos. La realidad del empalador, en cambio, nos obligaría a contemplar el abismo de violencia sobre el que se han construido nuestros estados modernos.